Hace muchos años que todo el país no estaba tan pendiente de una sesión de la Cámara de Diputados como la del día de ayer. El debate sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP tiene enfrentados a una parte del poder legislativo contra el gobierno. Cuando usted abre esta puerta, la verdad es que usted sabe dónde comienza y no dónde termina. Luego de un largo debate, finalmente la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el retiro anticipado del 10% de los fondos de las AFP para paliar la crisis económica tras la pandemia. El gran problema para el gobierno es que esto ocurrió con diputados de su mismo sector. Sé lo que se siente tener hambre, sé lo que es pasar frío. Muchísima gente estaría dispuesta a sacar el 10% de sus fondos de pensiones en una de las crisis más profundas que ha vivido Chile en el último siglo. De 2.300.000 chilenos que hoy en día no están recibiendo ingresos porque están cesantes, porque tienen suspendido el contrato laboral. Entonces hay gente que, por ejemplo, hoy está perdiendo su casa. Pero también hay quienes cuestionan el sistema y se preguntan por qué la gente debe gastar sus propios ahorros. Esta es una extensión de la política ráscate con tus propias uñas, que partió con usemos nuestros fondos de cesantía. Hoy, desde Londres, Gino Lorenzini de Felices y Forrados analiza lo sucedido ayer en el Congreso. Y además, ¿qué pasa en Estados Unidos que un rapero quiere postularse a presidente de la República? Y sí, como probablemente podrían haber adivinado en este momento, he decidido postularme para la presidencia en el 2020. ¿Será Kim Kardashian la próxima primera dama de los Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de esta movida política de Kanye West? Todo esto y más hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. Muy buenas noches, bienvenidos a Así Somos. Ya lo viste en el adelanto, hoy un capítulo cargado a la actualidad. Queremos aterrizar justamente a ti, a los ciudadanos, esta aprobación a la idea de legislar sobre el retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y para eso nos encontramos con el mejor de Felices y Forrados. Bienvenidos a Así Somos, Gino Lorenzini. ¿Cómo estás, Gino? Maestro. Bien, ¿cómo andan todos? Sí. Oye, muy feliz. Es decir, lo que pasó ayer, yo creo que no había pasado ni en el mejor sueño. Es decir, cuando desperté, ¿qué es lo que pasó? Fue una locura. ¿Qué pasó ayer, Gino? Locura. ¿Qué pasó en palabras tuyas? A ver, lo que pasó es que se modificó la Constitución, porque ese era el único camino, para que los chilenos tengamos el derecho a retirar el 10% de nuestros ahorros en las AFP. Es un golpe directo a los grandes grupos económicos y es una señal de decir, si nos dijeron por 40 años que somos los dueños de los ahorros, bueno, sí somos los dueños. ¿Por qué en una situación tan dura como la crisis que está viviendo todo Chile y todo el mundo, no podemos disponer del 10% de los ahorros? Entonces, es una señal, era muy difícil. No se imaginan la presión del gobierno, no se imaginan la presión de los grupos económicos. Si lo amenazaban con quitarnos de la papeleta, fue una cuestión, un diputado que se desmayó. ¿Cómo sí, la cuestión fue brutal y a pesar de eso, que ganó el sentido común, ganó la empatía, ganó estar con la gente. Y bueno, esto sigue avanzando, tiene que pasar una etapa en la Cámara, después en el Senado para que se haga realidad. La gente se fue en masa a las AFP a ver cuánta plata tenía, se cayeron los sitios web de la AFP, fue como, no sé, una explosión de alegría. Muy contento. Oye, Gino, una pregunta. Cuando hay una enorme sensación en un gran sector de la población de satisfacción, como que muchos sienten como voy a poder ocupar mi plata que la tienen retenida y de la cual la voy a ver en goteras, quizás
ni siquiera voy a poder gastarla toda porque en una de esas me muero antes, así porque finalmente la gotera que me van a pasar no me va a alcanzar para nada. Está esta sensación de triunfo. Necesito que me expliques esto, por favor. ¿Por qué en un país que tú bien conoces, donde ha ido a dar charlas, como es Perú, que tiene un sistema similar, en algún momento cuando ellos lo decidieron, entregaron hasta el 25% incluso y no pasó nada, no se vino abajo la bolsa? Los que quieren meter miedo, ¿por qué lo hacen? Señor Gino Lorenzino, por favor, cuéntaselo al país. Salfa, es que Perú, nosotros estamos aprendiendo de Perú. Mira lo que vamos a decir, porque en Perú hay, como un Gino Lorenzini, hay alguien que se llama Jaime Delgado. Y él me enseñó el primer tema, dijo, une a la izquierda y a la derecha. Dejemos las diferencias del pasado y únelos. La única forma de ganarle a la AFP es unirlo. ¿Y qué consiguió? Primero, en Perú la gente al jubilar retira todo el dinero a su bolsillo. Es decir, te puedes jubilar en la AFP, en la compañía de seguro, o retiras toda la plata. Y acá se dijo que la gente se compró Ferrari, se gastó en televisores. Pura mentira. Lo que pasó fue que los peruanos agarraron la plata, metieron depósito a plazo. ¿Y sabes cuánto da el depósito a plazo en Perú? 5%. Ajá. Y en Chile da un 1%. Anual. Un 5% al año. Pero con eso ellos mejoraron sus pensiones sin tocar el capital. Su pensión mensual aumentó. Entonces los peruanos metieron la plata en la economía, eso circuló y se generó un tremendo beneficio. Si tienes cáncer, enfermedad terminal, retiran la mitad del dinero para enfrentar la enfermedad. Si te vas a morir, qué mejor que enfrentar la enfermedad con dignidad, o si quieres un viaje. Con los mejores medios. Obvio. Sentido común y humanidad. Sentido común. Exactamente. Mira, comprarse tu primera propiedad, el sueño de todos los chilenos, o pagar la hipoteca con el 25% de tus ahorros. Entonces imagínate hoy en día que a la gente la están amenazando con quitarle su casa, su departamento. Si estuviera en Perú, agarra el 25% de su dinero en la AFP y ¡plam! Paga la hipoteca. Eso es maravilloso. Excelente. Y no tan solo eso, sino que ahora para la pandemia en Perú se retiró el 25% del ahorro. La misma AFP, es decir, Hábitat está en Perú, ¿cómo se llama esto? Capital está en Perú, y allá calladitos acataron y entregaron la platita a la gente y no dijeron ni que la debacle, ni que la bolsa, ni que el dólar. Funcionando. Nada. Y, oye, pero una campaña del terror de que esto es el apocalipsis máximo. Brutal. Gino, tú dijiste una cosa que no quiero dejar pasar, justamente, que es la presión del gobierno. De hecho, hoy día la tercera PM sacó un reportaje donde hablaba y contaba efectivamente que el presidente de la República, Sebastián Piñera, por lo menos habló directamente con 5 parlamentarios y algunos votos. De hecho, por ejemplo, da el nombre de Sergio Gaona, quien se había pronunciado abiertamente a votar a favor. Luego de esta conversación telefónica decidió abstenerse de ese voto. Me parece que esta presión política era tan grande porque finalmente es una batalla política. Hoy día el gobierno no lo está tomando como una batalla social y creo que eso es lo más terrible. Lo están tomando como una batalla política. Quiero entender si esto es, y te lo pregunto directamente, ¿qué crees tú? ¿Esto es el inicio del fin de las AFP? ¿Y por qué te lo pregunto? Porque yo desde la ignorancia, tal vez, desde un ciudadano a pie, de repente veo tanta celebración y yo digo, compadre, ¿es tanto para celebrar? Porque en el fondo siento que esto lo único que está dejando en evidencia es la escasez de políticas públicas reales en beneficio de la clase media. La clase media históricamente hemos sido el jamón del sándwich. Sí. Me da la sensación, y quiero y lo voy a entender contigo, que esto no es del todo bueno, pensando en efectivamente cómo vamos a devolver estos 10%, pero me parece que es lo menos dañino que nos puede pasar y es aprovechar nuestros fondos. ¿Estamos celebrando eso? ¿Que las AFP se estarían terminando? ¿Sería el inicio del fin de alguna forma? Mira, yo te diría que es el inicio, pero más que del fin, del renacimiento. ¿Por qué? Porque acá de verdad no hay un problema político. Lo que está en las capas más profundas es una guerra económica. Y ocupo la palabra guerra económica no porque sea cualquier palabra, es decir, una palabra fuerte, una guerra económica. ¿Y cuál es la guerra económica? La guerra económica es que los chilenos, 11 millones de trabajadores, somos dueños de casi 200.000 millones de dólares. Somos los dueños de Chile.
Pero a nosotros que somos los dueños nos pasan apenas un 4% de rentabilidad al año, en promedio. Y con nuestro mismo dinero nos prestan, nos endeudan y pagamos un 30%, es decir, con nuestra misma energía nos absorben en un sistema de esclavitud y nos pagan migajas y nos van controlando. ¿Qué ocurre? En paralelo nadie lo sabe. En paralelo el gobierno tiene 4 proyectos. 4 proyectos que son súper importantes que uno quiere que, imagínense, bloquear el derecho a cambiarse de fondo que se demore en vez de 4 días, 120 días. Eso es para tener a la gente controlada. Segundo tema, y gravísimo. En el Senado ahora hay un proyecto para que las AFP sean el cajero automático de los grupos económicos. ¿Cómo? Ajá. Con bonos, es decir, deuda, sin medición de riesgo. Y eso es algo inaudito. Es decir, los ahorros previsionales, por eso son un bien sagrado para los grupos económicos, porque es plata regalada que la ocupan en contra de los verdaderos dueños que somos nosotros. Entonces, excelente que lo digan. ¿Por qué lo que está ocurriendo es el inicio de un nuevo renacimiento? Porque en el momento en que se reconoce un derecho de propiedad que puedo retirar el 10%, la gente va a tomar conciencia, wow, tengo mi 10%, después si lo pago, mis ahorros van a seguir creciendo y el 10% que me voy a prestar a futuro va a ser más grande. Entonces voy a empezar a ocupar el sistema a mi favor. ¿Y qué pasa si es que logramos cambiar la mentalidad a un capitalismo popular? Porque, a ver, el sistema, imagínate que todos los chilenos pagamos tax carísimo. Pero ese dinero, hay fondos canadienses que son dueños de las carreteras y que se llevan el dinero a los jubilados de otros países. O pagamos el agua y el agua está carísima. ¿Y quién se lleva ese capital? Hacia el extranjero. El sistema original antes del año 95, el dinero se quedaba en Chile. Entonces quedaba dando vueltas y si por último tú pagas caro el TAC, tú sabes, pero yo soy el dueño, me va a llegar de vuelta al otro bolsillo. Y esa liberación es una esclavitud mental. Y la verdad es que es un gran paso, un gran paso para que la gente se dé cuenta de que el sistema puede ser usado a favor de tu favor. Ahora, Gino, atención, Gino. Dices, sí. Sí, mira, claro, vamos a ir al punto 3, Monty, porque pasa algo y te entrego inmediatamente la palabra. Quiero convocar, señor director, el siguiente titular que nos llega de ADN Radio. Atención con este dato que va completamente de la mano de cómo el sistema ha terminado convirtiendo a los chilenos en personas que, si no son pobres, en realidad son potencialmente miserables dado las deudas. Dice ahí, Banco Central situó deuda en hogares en un 75,4% de sus ingresos disponibles durante el primer trimestre. Vale decir, el 75,4% de los hogares chilenos, en donde, como decía Michael, el gran jabón del sándwich es la clase media. Eso que pocas veces se habla de la pobreza, de las necesidades atroces de la clase media. Finalmente aparece una cifra y que se acerca mucho a un número que es abismantemente alarmante. Todos. Entonces, la pregunta que aquí surge es ¿qué va a pasar después de este movimiento? ¿Qué va a pasar después de que salgamos de la cuarentena? ¿Alguien se va a hacer cargo de este agujero? ¿Esto es un paliativo? Después, esto de alguna manera vamos a poder repuntar. ¿De quién depende? ¿Esa deuda dónde queda? ¿La están tapando con esto? ¿O finalmente esto simplemente se va a convertir en algo peor? A ver, Salfa, piensa que, para dar un ejemplo sencillo, si una familia gana 400 lucas, lo que dijo el Banco Central es que 300 lucas van a pagar deuda, es decir, tienes que sobrevivir con 100 lucas. Ese es el verdadero motivo del estallido social en Chile de octubre pasado, el sobreendeudamiento. Y si se dan cuenta, ¿cuál fue la gran propuesta para que no se aprobara esta ley de parte del gobierno? Más deuda. Y esa es la gran solución que tiene. Vive endeudado. Oye, y esto no es solo en Chile, si Europa va a explotar porque ya no están, los gobiernos están completamente sobreendeudados y cuando no paguen las pensiones va a quedar una embarrada bíblica.
Y lo digo así porque esa es la situación. Entonces, estamos en un momento, yo creo que es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque si la gente retira estos casi 20.000 millones de dólares al bolsillo, hay que entender que el dinero es circulante. Entonces, claro, yo le voy a comprar las verduras en la feria, esta persona le va a comprar a otro, y estos 20.000 millones de dólares se pueden multiplicar en 100.000 y que Chile sea el país que se recupere más rápido, porque tiene flexibilidad. Entonces, puede ser muy positivo para que los chilenos bajen su nivel de deuda, vuelvan a respirar y volvamos a vivir. Si cuando un ser humano no puede estar en situación de estrés constante, tú puedes, no sé, antiguamente te enfrentabas al león y estabas en estrés, pero 5 minutos. No podías estar 3, 4, 5 años con deuda y estar ahí con el león de la deuda que te va a comer. Entonces es terrible, es terrible. Y por eso es que esta es la gran oportunidad para liberarnos de la esclavitud de la deuda. Excelente. Sí, y yo creo que ya la gente se está dando cuenta de eso, está empezando a analizar los pros, los contras, lo que hemos visto estos días con las discusiones entre políticos, donde muchas veces se contradicen, se pisan la cola y al final se genera una discusión tremenda. Mira, yo creo que mucha gente coincide en que sí es necesario tener un sistema que te pueda asegurar una pensión para tu vejez. Yo creo que eso no está mucho en discusión. Ahora el tema es cómo se logra eso. Lo que da rabia acá es ver cómo las AFP te dan una pensión miserable mientras ellos ganan millones y millones de dólares todos los años en ganancias. O sea, es una cuestión vergonzosa. Y eso es lo que tiene a la gente más indignada, porque es un sistema que solamente está velando por sus intereses y no por los intereses de sus afiliados. Entonces, durante todos estos días nos hemos dado cuenta que uno de los principales objetivos de las AFP no es entregar pensiones, pues, Gino, y es lo que tú decías, sino es inyectar capital al mercado financiero. Entonces, si tú pides un préstamo, por ejemplo, si vas, no sé, a una multitienda, que hoy día hasta los supermercados te entregan créditos, si tú vas a una multitienda y pides un crédito, la multitienda te está prestando en teoría tu propia plata de la AFP, excelente, ¿cierto? Te la presta y después uno la paga con muchos intereses y muchas veces si no pagas esa deuda, después van y te rematan la casa. Y las utilidades van al supermercado y no van a tus fondos. Exacto. Exactamente. Entonces es un sistema que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer para efectivamente asegurarnos un sistema de pensiones? Porque mucha gente dice, no, que no existan las AFP y que no exista nada, sino que cada uno tenga la libertad de ahorrar. Pero ¿qué pasa con la gente que no tiene quizás la disciplina de guardar ese 10% del sueldo y en vez de meterlo a una asociación de pensiones, cualquiera sea, se lo va gastando porque hay otras necesidades también en el día a día? Entonces es una cuestión súper complejo. Y te quiero preguntar lo siguiente, ¿tú crees que es posible, por ejemplo, no sé, ya, no lo llamemos AFP porque el nombre ya está muy mosqueado, pero si existe una organización sin fines de lucro que pueda administrar fondos de pensiones, ¿tú crees que eso podría ser factible? A ver, más que una organización sin fines de lucro, yo quiero explicar una cosa. Tenemos que aprender de la historia para no cometer errores. Tú sabes que todos dicen que el sistema de reparto lo inventó Otto Bismarck en Alemania y todos hablan de Otto Bismarck. ¿Y sabes dónde se inventó el primer sistema de pensiones, que era un sistema de reparto? En Chile. ¿No te puedo creer? José Victorino Lainez, un peruano, creó el sistema, un sistema, una mutual en Chile. Fue el primer sistema de pensiones para los tipógrafos. Entonces, estamos hablando del 1856. Entonces, el primer sistema de pensiones se crea en Chile por un peruano. Después, paso 2, el segundo sistema de pensiones, que es, vámonos, en vez de un tema solidario a un tema de capitalización individual, lo crea José Piñera en Chile. Mira, miremos un poco en perspectiva ahora. De un extremo al otro extremo, hoy vamos a ver, en esta década, Europa va a quebrar por los sistemas de reparto porque es una estafa piramidal. Porque cuando viene y se invierte la población y hay más adultos, los jóvenes no le van a poder pagar la pensión a los adultos y eso quiebra. Ahora, el segundo sistema, ¿por qué fracasó? Por ambición. Si es que hubiésemos dejado el sistema hasta el año 99, donde las AFP asumían las pérdidas, donde invertían bien, donde ganábamos 20, 30, hasta 50% al año, la gente
rentó espectacular en las AFP las 2 primeras décadas y Chile éramos los jaguares de Latinoamérica, si recordamos los años 90. Lo que pasó es que tanta ambición fueron cambiando las reglas a favor de las AFP y los políticos hicieron vista gorda y ahí es donde caímos bajo el poder. Entonces, no por nada hicieron vista gorda, porque después les convenía. Claro, obvio. El tema del lucro, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente tú necesitas cosas públicas y privadas, pero que haya competencia. El problema hoy en día es que la competencia es muy baja y la verdad es que esa competencia baja nos afecta a nuestro bolsillo. Entonces, lo que hay que pensar es cuál es el tercer sistema. ¿Cuál es el sistema que va a evolucionar? Y el sistema que va a evolucionar es uno que adjunta variables como el tiempo. Y tú dices, ¿qué importa el tiempo? Porque si el Estado viene y le presta a cada hijo nacido chileno 1 millón de pesos al nacer, con los intereses en el tiempo, esos van a ser más de 60 millones al momento de jubilar y están cubiertos todos. Entonces tú tienes que ser inteligente, agregar el tiempo. Lo otro, los chilenos no ahorran. El que tiene contrato de trabajo apenas 4 de cada 10. ¿Qué hay que hacer? Que tú, cuando vas a comprar el pan, la leche del IVA, porque todos pagamos el impuesto al IVA, un 2, un 4% automáticamente vaya a tu cuenta de ahorro. Excelente. ¿Qué va a hacer? La gente va a ahorrar. Oye, estamos en esta conversación de verdad exquisita porque estamos aterrizando la pelota a piso para poder hablar. Quiero que pasemos a revisar de alguna forma también las medidas que el gobierno impuso para la clase media, pero a mí me salta una pregunta dentro de todo esto. Muchas preguntas, de hecho. Tengo el cuaderno más rayado que nunca. Tengo muchas preguntas, pero quiero enfocarme en una que tiene que ver con la composición de esta clase media, porque me da la sensación que efectivamente muchas veces se habla de cuánto vas a poder sacar tú, cuánto va a poder sacar la otra persona, pero estamos en una sociedad en que la clase media muchas veces hay padres de familia que tienen un trabajo formal que no les alcanza para poder vivir como quieren y tienen que tener más trabajos informales que no tienen una cotización. Hay muchas personas que, por ejemplo, los garzones, gran parte de su sueldo lo reciben gracias a las propinas, no a la base. Y esas propinas no son imponibles. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo nos hacemos cargo de esa clase media? De esta clase media que más que clase media somos la clase trabajadora, que de repente vive el día a día con el pituto, que vive el día a día con el trabajo en el cual efectivamente tú decís ya, podría imponer por su parte, lo puede hacer, pero la clase media hace mucho rato, no ahora con la pandemia, hace mucho rato estamos viviendo el día a día. Las políticas, como tú decías hace un rato, es endeúdate, vive endeudado. ¿Cómo nos hacemos cargo de una clase media que no es tradicional, que no tiene una única pega? Hay personas, y te lo digo, el ejemplo de mi papá, hace muy poco tiene contrato, y él vivía con 3 trabajos hasta el año pasado para poder vivir un estilo de vida que él quería con mi mamá y con mi hermano, ¿cachai? Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa clase media que no es la clase media que dibuja el gobierno ni la clase media que hoy día defendía Marcela Cubillos, que, perdón que me extienda, decía, ¿cómo les vamos a dar unas pensiones horribles? Ex ministra, le aviso que las pensiones hoy día son una miseria. No es que sacando el 10% va a ser una miseria. No me pidan que le tengamos cariño a una pensión que ya es una miseria. ¿Cómo nos hacemos cargo de esa clase media? Es que tiene que ver con un cambio de conciencia. Mira, acá una de las cosas que aprendió en Inglaterra es que una persona puede ser de clase alta, de clase baja, pero todos tienen una base y eso te libera preocupación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede ser el barrio, por decir, más cuico de Londres, pero hay viviendas sociales ahí. Entonces las asesoras del hogar que van y atienden viven al lado. Sus hijos van al mismo colegio público que una persona de los más altos ingresos con los más bajos ingresos y todos son amigos. Si incluso el Chino Ríos decía en Estados Unidos, esto es maravilloso porque mi hija va y es amiga del hijo del jardinero. Entonces eso te da una red social que finalmente yo lo que aprendí durante mi vida es que podía estar en un colegio cuico o en un colegio no tan cuico, da lo mismo, somos todos iguales finalmente y nos falta diálogo. Pero acá no. Pero acá no. Y el tema es que el que está clase media las paga todas. Que por la salud tenés que pagar y que no, y ponme... Oye, yo me acuerdo años atrás, cuando estaba el cheque en garantía, imagínate,
gente que llegaba, me estoy muriendo, no, pues que ponga un cheque. El absurdo en que hemos llegado a vivir como sociedad es el que hay que cambiar. Pero para cambiarlo hay que tomar conciencia de que 6 de cada 10 chilenos ni siquiera tienen contrato de trabajo. No, es decir, y eso es una realidad. Y eso, pero esa realidad para el pasa? gobierno no existe. Claro, y eso también, ¿por qué pasa? Hay gente que quizás prefiere esa forma de trabajo más informal, porque también cuando se ofrece un sueldo te dicen, mira, yo te puedo pagar el mínimo, y mucha gente dice, ¿sabes qué? Págame el mínimo, pero no me hagas contrato porque si no me van a descontar todas las imposiciones y ahí me va a quedar menos plata todavía para el bolsillo. Entonces hay muchas personas que prefieren incluso trabajar de forma independiente porque les queda más plata en el bolsillo, y eso es algo real. O sea, hoy día tenemos un sueldo mínimo de 320.000 pesos que claramente no alcanza, y por eso todo el mundo necesita empezar a trabajar desde muy temprano, y por eso antes, claro, era como el papá proveedor de la familia, pero hoy día todos tenemos que trabajar, y por eso también las mujeres hemos tomado tanto protagonismo en el trabajo, y bueno, y hay otro tema también. Pero lo que yo te quería preguntar, Gino, pasa también por eso, por ejemplo, hoy leía un dato que el 74% de los chilenos han hecho imposiciones por menos de 20 años, y por eso también quizás al momento de jubilarse tienen menos ingresos, además de que el sistema ya sabemos que está mal hecho. Pero tiene que ver un poco eso, que los chilenos a veces prefieren la informalidad. Es que piensa, me acuerdo perfecto, por ejemplo, de un amigo jardinero, don Aquiles, le mando un gran abrazo, que decía, si es que a mí me impone bien, no voy a recibir la subvención que tiene mi hija en la universidad. Entonces, desde los mismos incentivos del Estado, indirectamente hacen que la gente, en vez de que subamos el pelo, lo bajemos. No, págueme con boleta, no, págueme en negro. Y al final la informalidad es una realidad masiva. Y eso hemos tapado el sol con un dedo por años, y eso es lo que hay que cambiar. Es decir, que el día a día te atrapa, po. Pero el día a día te atrapa. Pero, y mira, otra discusión, las 300 lucas de sueldo mínimo. Si con esas 300 lucas tú vivieras en una buena vivienda, tuvieras buena salud, buena educación, no tuvieras mayores problemas, la gente estaría feliz. Da lo mismo. Después el sueldo puede ser 500 lucas o 1 millón de pesos. Da lo mismo el monto psicológico. Si el tema es que te alcance para vivir. Exacto. No para sobrevivir. Excelente. Y el tema es que hoy en día la gente con 300 lucas está sobreviviendo. Está estresada y no te alcanza. Entonces, hay 2 formas de solucionar esto. Y por eso es que el tema de las AFP para mí me apasiona tanto, porque si somos dueños de estos 200.000 millones de dólares y hacemos capitalismo popular, la rentabilidad se dispararía a un 20%. Y con un 20% de rentabilidad, las jubilaciones serían extraordinarias. La gente incluso podría jubilarse con 45, con 50 años, y este país se transformaría en Suiza. Si la única diferencia es que la rentabilidad está yendo a grandes grupos económicos que ya están medio viejitos, que no han querido soltar la teta, digamos las cosas como son, y por eso es que si nosotros usamos este sistema a nuestro favor, cambia Chile. Porque la gente, si tú ganaras un 20% al año, ¿te pondrías a ahorrar adicionalmente la AFP? Obvio, si la gente no ahorra, porque el banco te está pagando un 1%. Y yo le acabo de dar del dato que en Perú, si hay competencia, el banco te paga un 5%. Los mismos bancos chilenos, con nuestros ahorros, a los peruanos le pagan un 5% y a los chilenos nos pagan un 1%. Es brutal. No, o sea, es que es brutal, es feroz, es monstruoso, y en algún momento ojalá exista algo así como una especie de juicio de Nuremberg respecto a todos los que sostuvieron este sistema por tanto tiempo. Pero atención con lo siguiente, porque con respecto al tema de la clase media, finalmente el presidente Piñera dice que hay algunos 4 principales temores que finalmente están sobre la clase media a todo momento. Y a propósito de eso, él lanza este plan de medidas, 4 principales, que estamos ahí con el titular de Radio Cooperativa, que en resumen es tan simple como aquí lo colocan. Plan clase media. Piñera anuncia créditos blandos, postergación de dividendos, subsidios y ampliación del CAE, que es una de las grandes torturas, digamos, para el mundo estudiantil. Ahora,
¿Qué es lo que pasa? El ministro de Hacienda, Briones, escucha todo esto. Le llega el tema de que puede retirar el 10% de la AFP y se manda la siguiente cuña. Necesito saber tu opinión. ¿A qué se refiere? ¿A quién está protegiendo? ¿O a quién le tiene miedo el actual ministro? Atención. Imaginemos una familia que tiene de clase media, que le iba bien, 2 ingresos de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos ingreso familiar. Lo que la sitúa, entre paréntesis, en el 80-90% de mayores ingresos de Chile. Eso no hay que perderlo nunca de vista. Y pierden 1 millón de pesos de ingresos. Entonces, hay personas que nos dicen, que un préstamo blando. Yo pregunto, bueno, ¿cuál es tu alternativa? No, es que tienen que darle transferencia directa. Perfecto, entonces tú me dices, hay que transferirle 1 millón de pesos a esa familia de clase media que bajó de 2 millones a 1. Sí. Bueno, ¿y cómo le explicas tú a las familias más vulnerables que hoy día están recibiendo 100.000 pesos por persona que habitan el hogar? ¿Cómo le explicamos nosotros a esas familias que están en una situación con todo mucho más desmedrada que una familia que bajó de 2 millones a 1 millón, yo le voy a entregar un subsidio de 1 millón? No, tienes razón. Entonces, uno tiene que buscar fórmulas que combinen un apoyo en distintos planos con el respeto de que al final del día las familias más vulnerables, querámoslo o no, están sufriendo más que las familias que más tienen. Aquí la pregunta del millón es tan sencilla como lo siguiente, porque esto amerita subtítulo y traducción. ¿Qué conviene más, entendiendo al ministro a cargo de estos temas? ¿Conviene más aceptar los créditos blandos o retirar el 10%? No me conteste, te voy a dar tiempo para pensar la respuesta del millón, querido amigo Gino Lorenzini, pero queridos personajes allá en la casa, les tengo que comentar lo siguiente. Sí, que bien está en crisis el señor Donald Trump. Esto te va a gustar, Monty, atención. Kanye West está postulando para presidente de Estados Unidos. Esto estaría dejando absolutamente a Joe Biden, así como para la batalla del combo. Donald Trump, que finalmente se está ganando el odio parido de un montón de ciudadanos norteamericanos, y de repente Kanye West, que ya de partida tiene todos los votos que la minoría afroamericana. Tenemos un pequeño adelanto de eso. Atención, mira. ¿Qué pasa en Estados Unidos que un rapero quiere postularse a presidente de la República? Y sí, como probablemente podrían haber adivinado en este momento, he decidido postularme para la presidencia en el 2020. ¿Será Kim Kardashian la próxima primera dama de los Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de esta movida política de Kanye West? Ahora sí retomamos el tema, Gino. Antes de irnos a la pausa, te habíamos dejado planteada una pregunta. ¿Qué conviene más, retirar el 10% de nuestros fondos previsionales o acogerse a los créditos blandos que está ofreciendo el gobierno? ¿Y qué es lo más correcto? Mira, amigos, si tenemos a los chilenos endeudados en el 75% de sus ingresos, ¿solucionamos un problema de deuda con más deuda? No, pues lo agrandamos. Lo agrandamos, entonces claro. El préstamo blando, aunque después no lo pagues, ¿y quién lo va a pagar? Es decir, acá hay claro. Otro secreto que hay que develar. ¿Y sabes cuál es el secreto? De que el cajero automático de las AFP no solo alimenta a los grandes grupos económicos, no, sino también a papá Estado. ¿Saben que el Estado nos metió un golazo de 40.000 millones de dólares, que para llevarlo a cifra son algo así como 1.500 años de teletones? 1.500 años de teletones. El Estado, hoy venga esta platita para acá, venga esta platita para acá, y hoy en día el 20% de nuestros ahorros está financiando el gasto del Estado. Entonces, yo lo que digo, ¿para qué triangular? ¿Para qué esa... no del presupuesto anual, no, 40.000 millones de dólares en la deuda total del Estado de Chile con nuestros ahorros? Entonces, ¿qué ocurre? Que si nos sacan todo este dinero, ahora el Estado, yo te doy un crédito blando, es bien poco digno, porque si la plata es mía, ¿para qué me la sacáis, primero que todo? Y segundo, si la plata es mía, yo prefiero sacarla, y así yo pago mis deudas, bajo mi nivel de deuda, no lo aumento.
Entonces es un abismo de diferencia la política que propone el gobierno con la propuesta de retirar el 10%. Muy breve, en el tema de la AFP leía algunos expertos que decían que había que regresar de alguna forma estos 10% que tú los retirabas, y algunos planteaban un impuesto al trabajo. Efectivamente, ahí también estaríamos de alguna forma endeudándonos. También tendríamos que después estar pagando con este impuesto al trabajo para recuperar este 10%. Por eso yo te decía al principio, creo que Miguel decía así efectivamente, y por eso yo te decía al principio que en el fondo, más que celebrar personalmente, lo que siento es que cada vez nos demuestran más que la clase media está totalmente desprotegida. Y como decías tú, Chile, que además que uno de los países, no me acuerdo la cifra exacta, la revisé hoy día, uno de los países con menos deuda internacional. Entonces hay plata. De hecho, esta carta bajo la manga que saca el gobierno nos demuestra, nos refleja que sí hay plata. El tema es qué tiene que pasar para que inviertan esa plata efectivamente. ¿Por qué siguen llenándose los bolsillos con la plata que es de todos nosotros? Y hoy día nos están asustando, y valga la pregunta también, con que las AFP al liquidar se van a ir al suelo y vamos a perder más plata aún. Quiero saber qué tan real es eso. A ver, desmitifiquemos. Primero, todavía esto está en discusión, por lo tanto, es tan simple como poner ciertos detalles, que los chilenos retiremos el 10%, pero que se traspase de la cuenta obligatoria a la cuenta 2. Entonces ahí, primero, el que quiera retirar, retira. Quizá algunos van a, en vez de retirar las 500 lucas o el palito, van a retirar 100 lucas mensuales, que cada uno libremente vaya retirando de su cuenta 2. Y el que no, lo va a dejar en la cuenta 2 ganando plata. Mira qué sencillo. Oye, Gino, pero tienes que decirle a la gente, que esto no todos lo saben, que si yo pongo mis ahorros en la cuenta 2, tiene un respaldo legislativo en donde está asegurada esa plata. No importan las variaciones que ocurran allá afuera y allá adentro. No importa el escenario, COVID, Tercera Guerra Mundial, lo que sea, tu plata está intacta en ese fondo. Eso muy poca gente lo sabe, y si lo sé, no tenía idea. No es porque lo estudié, sino porque el caballero que estaba viendo en pantalla, amigo personal, Gino del Cine, me lo contó. Y ni te cuento los movimientos que he tenido que hacer. Es que una de las cosas importantes de entender, Salfa, es que si un banco quiebra, paga moya. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, ya con mucho esfuerzo, juntaste 5 palitos y lo tienes en un banco, lo que te leen rápido es que la garantía estatal de los depósitos son 2,9 millones y el resto paga moya. En cambio, si yo ese mismo dinero lo tengo en una cuenta 2, puede que me sube y me baje por la variación de los multifondos. Pero si quiebra la AFP, a mí me respetan el 100% de mi ahorro y yo simplemente me cambio de AFP. Y esa es una enorme garantía para los tiempos de crisis que estamos viviendo. Ahora, Gino, yo tengo una pregunta que también se ha repetido harto, sobre todo en redes sociales. Quiero que hagamos un ejemplo súper simple. Una persona que tiene 20 millones de pesos y saca, si se aprueba esta ley y todo sale bien, si saca ese 10%, ¿esos 2 millones de pesos van a ir directo a sus manos líquidos o va a haber que pagar un impuesto por esos 2 millones de pesos? Y, ¿pero qué no? Te lo estoy preguntando. Y si en mis fondos me van a quedar 18 millones en mis fondos para seguir generando ganancias, ¿eso es así de matemático o también habrá una letra chica entre medio? A ver, seamos directos. El gobierno amenazó con que van a pagar impuestos, pero la ley se está haciendo. Es cosa de poner esto no está a efecto de impuesto y se acabó. Es decir, esa es la amenaza, dentro de la porque no le gusta al gobierno, pero está dentro de la legislación y obviamente se va a permitir. Y es importante también entender de que, a ver, esos 2 millones que salen, perfecto, se inyectan en la economía. Esos 2 millones van a circular y por lo tanto van a reactivar al país. Es un gran beneficio para todos, incluso para las grandes empresas, que en vez de que no le paguen el dividendo, se lo van a pagar. Entonces, ganamos todos. Eso es lo primero. Segundo, no afecta al mercado, ¿sabes por qué? Porque se trae, hoy en día hay un 40% de nuestro ahorro en el extranjero. ¿Qué mejor que traerlo antes que venga otro shock? Ojo con esto, que en marzo el Fondo A perdió un 17% y nosotros estimamos que entre septiembre, octubre y noviembre puede venir un shock mucho mayor de perder un 40%. Entonces, en vez de perder la plata, es mucho más inteligente traerla a Chile. Y esa persona que bajó a 18 millones va a ser mucho mejor si se cambia de fondos para que
en muy poco tiempo va a recuperar su dinero. Nosotros, de hecho, hemos rentado un 10% en los últimos 12 meses. Entonces, si tú eres activo, ese 10% lo vas a recuperar en menos de un año. Perfecto. Oye, último minuto. Diputados de la Comisión de Constitución acuerdan que retiro de fondos de AFP no pagarán impuestos. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Qué grande! ¡Qué Mira. Parecer esto. Así Eso que... es positivo. Oye, Salfate, a mí buena me noticia. genera, porque nosotros estamos hablando, y tú bien lo has recalcado, Gino, esto es la idea de legislar. Estamos justamente en etapa 1. ¿Cuánto tiempo podría pasar entre que esta idea pase a ser una realidad? Porque también, y ahí hay otro punto que a lo mejor lo podemos hacer comparativo con estos créditos blandos del gobierno, la clase media necesita ayuda hoy día. La clase media, y tú lo dijiste en Mentiras Verdaderas, Gino, y te encuentro toda la razón porque es la realidad que se está viviendo hoy día. La clase media hoy día está perdiendo su casa. La clase media hoy día está perdiendo ingresos catastróficos. Estamos hablando de pymes, estamos hablando de gente que perdió su trabajo, de los trabajos informales, de un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo tendríamos que esperar para hacer efectivo el retiro del 10%? Siempre y cuando todo esto llegue a buen puerto. Estamos hablando de 2-3 meses. No, yo te diría de que, de hecho, la Cámara de Diputados aceleró a tal nivel, y lo está acelerando aún más, que probablemente se va a demorar 2 semanas. 2 semanas podríamos, si es que el presidente no lo veta, que quizás en 3-4 semanas se aceleran bien su pega, que esté aprobado. Es decir, esto... En agosto, más o menos. Que llegue en agosto, exactamente. Entonces, lo que hay que entender es que yo no había visto a los diputados tan motivados como los veo en esta situación. ¿Y saben por qué? Porque por más que los diputados están endiosados y ganan fortuna y todo lo que hablamos mal en contra de ellos, pero cuando ven la realidad, cuando ven que sus mismos electores lo están pasando mal, no tienen para comer, están perdiendo sus casas, les llegaron una cantidad de mensajes y oye, nunca había ocurrido una reforma constitucional con 95 votos, y esto es histórico. Y 12 del oficialismo, imagínate. Y 12 de esos votos son del mismo partido de gobierno. O sea. Y en un día, que con impuestos, chao impuestos. Es decir, en un día mataron los impuestos, imagínense. Entonces, va acelerado. Yo creo de verdad que nos puede llegar la gran noticia en agosto, y que todos los chilenos podrían salvar sus propiedades, vivir un poco más tranquilos. Ojalá el bicho maldito que se libere y que reactivemos la economía. Claro. Oye, hay un punto que no quiero dejar pasar, así como aprendimos esto del Fondo 2, y incluso, mira, Gino, de verdad, quizá la respuesta es tan compleja que si no quieres responderla porque no es el espacio, no es el tiempo, no lo hagas. Pero te tengo que hacer esta pregunta. Dale, Salfa. ¿Qué porcentaje o qué posibilidad hay, ya que tú nos explicaste que si quiebran los bancos, Pagamoya, es que eso ocurra? ¿O es una pregunta que habría que hacerse si esto sigue así un año más? En un año, la probabilidad de que quiebren los bancos, yo te diría que hoy día está en torno a un 10 a 20%. Perfecto. Wow. Siendo bien responsable con lo que estoy diciendo. Se agradece. Sí, porque es donde la mayoría tiene la plata, entonces. De hecho, Salfa, en mi visión particular, creo que si logramos el retiro del 10%, ese escenario tiende a 0. Mira lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque con eso el dinero va a circular, se van a pagar las deudas y no vamos a caer en un no pago masivo. Esto es como una bicicleta. ¿Qué es lo que pasa? Que si la bicicleta, la cadena, que en este empieza a fluir. Todo está fluyendo, pero si un eslabón de la cadena se rompe, la bicicleta no sirve para nada. Y ese es el sistema económico. En la cadena de pagos, si un eslabón se rompe, todos se dejan de no pagar, y eso al final cae los bancos y los bancos podrían quebrar. Y por eso es que hay que ser sabio. Y yo digo ya a la élite chilena, dense cuenta de que la mejor política es retirar el 10%, porque dejan a los chilenos con plata y esto va a fluir y ellos se van a asegurar no quebrar. Entonces es una relación ganar. No esta movida de Piñera que quería prestarle nuestro dinero y sigue en el Senado, prestarle nuestro dinero a los bancos para que ellos retiren las utilidades y que nosotros quebremos. Ojo con ese punto. Maravilloso. Gino, de alguna forma al principio de esta conversación, perdón Monty, perdón, al principio de esta conversación yo te planteaba si en el fondo esto es el mal menor,
el sacar el 10%, de alguna forma. Ajá. Pensando en la jubilación, que ya son indignas y todo lo que hemos conversado. Hay una periodista, Alejandra Matus, que hace tremendas investigaciones y que se integró, de hecho, como panelista estable una vez a la semana en Mentiras Verdaderas, que ella habló de que sentía que esta era la política de seguir rascándose con sus propias uñas. Quiero que revisemos las declaraciones de Alejandra Matus en Mentiras Verdaderas y seguimos conversando. A mí me parece que por mucho que sea muy popular decir voy a recurrir a mis fondos para superar esta emergencia, esta es una extensión de la política ráscate con tus propias uñas, que partió con usemos nuestros fondos de cesantía. El Estado de Chile tiene 21.000 millones de dólares en reservas que debió usar y está resistiendo a usar para mitigar esta pandemia. No me parece a mí que los chilenos y los ciudadanos tengamos que recurrir a nuestros propios fondos, más allá del juicio que uno tenga de la AFP, para soportar la cuarentena. No creo que sea una política adecuada. Además, hay que considerar el efecto, porque como ustedes sabrán, la plata de la AFP no están en una bóveda, no están guardadas, no están en lingotes de oro. La plata de la AFP está en este minuto invertida en bienes financieros y de capital en todo el mundo y en Chile. Si la AFP quiere usar esos dineros para devolvérselo a los trabajadores o para devolverle una parte a los trabajadores, tiene que liquidar estos bienes. Y yo les apuesto que en cuanto la AFP diga que va a liquidar parte de sus activos para tener efectivo, esos activos se van a ir al suelo. Lo mismo que ya ha sucedido, ya hemos perdido bastante del fondo de previsión producto de la pandemia y de la caída de las bolsas. Van a caer más probablemente si las AFP empiezan a liquidar activos para traer plata y pagarle a los trabajadores. Y esa pérdida, ¿a quién se le va a imputar? No se le va a imputar a las AFP, a los cotizantes, se va a imputar a los trabajadores, y el Estado, más tarde o más temprano, va a tener que apuntalar a mayor número de pensionados. Ahí teníamos las declaraciones de Alejandra Matus y quiero rescatar algo que desde el día 1 a mí también me hizo mucho ruido y tiene que ver por qué se le pidió a la gente rescatar y hacer uso de sus fondos de cesantía y no se puede hacer uso de los fondos de pensiones. Y aquí es a lo que yo iba al principio, que dentro de las discusiones políticas se están contradiciendo mucho y se están pisando la cola, porque por una parte dicen que esa plata es tuya, que nadie la puede tocar, que tú puedes hacer libre disposición de tus platas, los fondos de cesantía son tuyos, por lo tanto tú los tienes que ocupar, no así las pensiones, o sea, los fondos para las pensiones. Entonces, si yo te pongo un ejemplo, Gino, nosotros que tenemos entre 30, 40 años o gente más joven que todavía le falta rato para jubilarse, ¿por qué tienen que ocupar, por ejemplo, sus fondos de cesantía, que lo más probable es que se necesite ocupar no sé, dentro de los próximos meses si la cosa sigue empeorando? O sea, si tú te quedas de verdad sin trabajo, vas a necesitar esos fondos. Entonces, la gente que tiene los contratos suspendidos tiene que hacer uso de esos fondos para poder seguir sobreviviendo. No así, no puede ocupar los fondos de las pensiones. Entonces, aquí estamos hablando de un discurso cuando les conviene. O sea, cuando conviene la plata es tuya, cuando conviene la plata no es tuya. ¿Cierto? Es una cuestión que de verdad, o sea, se están contradiciendo sobre la misma base, o sea, sobre la misma lógica. ¿No crees tú? Es que es así la contradicción, es tanto así de que no sé si saben que los boletos honorarios, el ministro ya les devolvió el dinero de las AFP. Ojo, eso nadie lo ha dicho. A ver. A ver. Que en la devolución de impuestos, a los boletos honorarios se le adelantó el dinero y ya no se le está reteniendo. Entonces, ahí se apareció el dinero y eso lo hizo el ministro de Hacienda. Entonces, está el nivel de inconsecuencia. ¿Cómo? Mira, ¿qué excusa? Mira, está el nivel de inconsecuencia de que, por ejemplo, la derecha, ¿qué principios uno supone que defiende la derecha? La libertad, el derecho de propiedad. Y ayer veíamos a la derecha pidiendo más Estado, más gasto estatal. Entonces,
es de un nivel de inconsecuencia. Es decir, la libertad y el derecho a propiedad es cuando me conviene. Que afecta a mi amigote. No, ahí no se puede. Y cuando ahora beneficia a las personas, entonces uno tiene que ser consecuente con los principios. Si ellos creen en la libertad y en el derecho a propiedad, que lo defiendan. Y por eso es que hubo 13 diputados que no rompieron sus principios y que fueron adelante. Entonces la verdad es que hay que ir adelante con esto porque realmente nos beneficia. Y la clave social Alejandra Matus, que dijo que esto que va a afectar los precios, no. Si liquidan en el extranjero y traen ese dinero, no va a afectar el mercado local. Si a la vez el Banco Central viene, lo agarra y lo tira con los bonos, tampoco va a afectar. Entonces hay dos mecanismos por los cuales no se afecta el valor de las inversiones. Wow. Oye, Gino, por favor, te pido, yo sé que nuestro compromiso contigo era hasta este punto, pero la verdad es que nos estás entregando una cantidad de información que aclara no solo la situación. Aquí, por fin, veo verdaderamente qué es lo que conviene y qué es lo que por ningún motivo yo debiera aceptar. Entonces, amigos míos, vamos a hacer una breve pausa comercial, pero necesitamos dejarte plantear una pregunta que claramente tiene que ver con todo lo que se ha planteado el día de hoy. Este 10% que se está, obviamente, legislando para poder hacer un retiro completo, finalmente, ¿esto va a cambiar el sistema en que las AFP van a recolectar sus platas de aquí en adelante? ¿Van a obligarse a compensar este movimiento de ayuda social para el pueblo chileno? ¿O hay una letra chica que es, ok, les vamos a pasar esto, pero hay un plan B que nos van a fregar en un futuro inmediato muy próximamente? Quiero que por favor me responda a eso, porque esa es la gran duda que tienen. ¿Cuándo? A la vuelta de esta breve pausa comercial. ¿Pero cómo a la vuelta? Con la verdad sobre el retiro del 10% de tu AFP. No se vaya. Es que la pregunta de alguna forma que corona toda esta conversación, Gino, pero antes quiero que pasemos a revisar justamente esto que ha sido llamada la jugada maestra del gobierno para cambiar la idea de su coalición y votar en contra. De hecho, nos vamos a un titular del Mostrador que dice lo siguiente, Salfate: la oferta que la Moneda puso sobre la mesa para ordenar sus huestes contra retiro de fondos de AFP, ampliación del plan clase media y un ingreso familiar de emergencia plus. Son parte de las ideas que habían ampliado como una cartita bajo la manga. Absolutamente. Bueno, ¿qué te parece eso? Porque, a ver, estamos entendiendo que esta creación, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia plus, la verdad es que abre el abanico a muchas familias que finalmente con poca posibilidad, digamos, de estar en una lista de espera gigante, de repente caen, ¡pum!, todos dentro de un saco que pueden optar a este tipo de beneficios. Por otro lado, se habla de estos nuevos tramos de subsidios de arriendo con 50.000 subsidios adicionales. Obviamente, en donde son tramos de hasta 250.000 pesos para arriendos de hasta 600 lucas y un plazo de 3 meses con costo total que finalmente ahí la inversión fue de 50 millones de dólares. Y aquí el famoso tercer punto, que es el 25% del monto solidario, que sería un subsidio finalmente más la postergación del crédito hipotecario con garantía estatal que nadie te va a venir a joder después. Entre todo eso, ¿hacen una cosa buena? ¿Hay 2 de los 4 que se salvan, 3, ninguno, uno solo? A ver, Salfa, lo que pasa es que cuando los chilenos desde la crisis social, muchos ya perdieron la pega y ya no llevan un mes moroso, no llevan 2 meses, llevan 5, 6 meses, esto no les sirve de nada, es decir, van a perder igual su casa. Eso es lo que le está diciendo el gobierno. Entonces, si van a hacer una propuesta de buena fe, no le pongan letras chicas, po. Es decir, primero dijeron 29 días. ¿Quién tiene menos de 29 días de morosidad? Nadie, po. Ahora lo ampliaron a 89. Pero sabéis que esto debería ser sin condición. Todo el que está moroso se le paga y punto. Entonces, si vamos a hacer las cosas, hagámoslas bien. Ahora, también hay un tema de quién paga esto. Si al final no hay que engañarnos. El cajero automático de nuestros ahorros los ocupa el gobierno y el gobierno saca la plata de nuestro bolsillo
para devolverlo de vuelta y para que nosotros digamos, oh, gracias Estado. Qué canalla eso. Oh, gracias por darme mi propio dinero. No sé. Ahora, llegó el momento. Atención, Monty, Chile, pongan atención con lo siguiente. Lo voy a decir desde mi persona. No debiera haber esto ocurrido, pero estoy tan acostumbrado que te frieguen. Cuando Gino nos acaba de decir, digamos, que a los parlamentarios le devolvieron, obviamente, la retención de impuestos de boleteo, y yo me quitan plata, no me devuelven, o sea, me sacan prácticamente todo, me devuelven una cagada. ¿Cómo no me da rabia? Entonces, por lo mismo, cuando ponen algo que me suena bien, que dan ganas de celebrar, dicen, oh, por fin. Inmediatamente, como decía el meme de la Rana René, después me acuerdo de quién vienen todos estos regalos y se me pasa. Se me pasa la buena onda, se me pasa la felicidad. Y yo quiero entender, ¿esto es tan bueno como suena? ¿O hay un plan B bajo la mesa oculto y le decimos, hay una letra chica que es como que se ponga... Ya, por favor, cuéntame, dime la verdad. Oh, se complicó, le pusieron un truco. Porque eres tú, Gino, tú me puedes explicar esto. A ver, tiene dos trucos que al final están dando el 10%, pero hicieron una indicación que supuestamente esto después se crea una institución estatal que va a tener componente solidario. Entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si esta es una cuestión simple, páseme el 10% y por último yo lo devuelvo, o lo devuelven con un bono, pero meter una institución estatal... Entonces, al final como que trataron de meter una mini reforma de pensión abajo. Y eso puede hacer que se caiga todo. Ojo con ese punto. Entonces, yo invito a los diputados, a los senadores a simplificar. El retiro del 10% sin pagar impuestos y que después, cuando vuelva a trabajar, en vez de imponerme por el 10, me impongo el 11%. Y cuando lo pago, que esto es algo muy importante, pueda volver a pedir el 10%, porque de esa forma incentivamos a la gente a usar el sistema. Si al final, si yo lo pago, qué mayor dignidad que después pido de nuevo el 10%. Y desdramatizar esto, si al final es nuestra plata, tenemos el derecho a disponerla cuando lo necesitamos. Puta, sí, weón. Ya, entonces se viene raro, quedó claro. O sea, están viendo... Quedó clarísimo. Es como, oye, ¿qué hicimos? No, que vamos a poder dar el 10%. ¿En serio, chucha? ¿Ya qué hacemos? No, ahí vemos, démosle nuevo porque ya lo dijimos, pero ahí la vamos a arreglar. Están en esa en estos momentos. Sí. ¿Cómo arreglan este cagazo interno que acaban de ceder algo que no está ni en sus planes, no está en su cabeza y mucho menos en su corazón? No está esta idea. Exacto. No, y lo que más llama la atención es que en un principio fue un bono de 65.000 pesos porque no había más, después de 100.000 pesos porque no había más, pero nos hemos dado cuenta en el transcurso de los días que siempre ha habido capacidad de más. Entonces, finalmente esto pudo haber sido hace muchos meses atrás, si hubiese perdido menos recursos, hubiéramos estado ya quizás todos saliendo de esto, entonces ahí se han mezclado hartas cosas. Así que, bueno, excelente conversación. Gino Lorenzini, tremendo. de Felices y Forrados. Muy grande. Gracias con nosotros. Chao, Gino, muchas gracias. Chao, que estés muy grande, maestro. Gran abrazo. Muchísimas gracias, Gino. Te pasaste, quedamos ahí muy informados. Y miren, pasamos al siguiente tema porque tenemos el siguiente titular. Kanye West dice que se postula para presidente, pero en realidad no ha dado ningún paso. O sea, no se sabe. Exactamente. Fíjate que interesante lo que tú acabas de leer de este titular, Monty, porque no ha dado ningún paso. La pregunta que algunos analistas están haciendo, ¿esto es en serio? ¿Tiene que ver para promocionar un disco nuevo? ¿O es una jugada para quien hasta hace no mucho era su mejor amigo, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump? ¿Cómo? Y quizás me el favor para sacar a Joe Biden del juego. ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Queremos tener a Kanye West como presidente de Estados Unidos? Con la repercusión de Chile y todo lo demás. Bueno, finalmente podemos leer parte de este tweet y la verdad que yo sé que ustedes son muy seguidores de la serie de los Kardashian y todo lo demás, así que necesito que ustedes me lo expliquen. Pero el propio pues, agarró como su ex amigo, en lo que suponemos, Donald Trump su Twitter y puso lo siguiente: ahora debemos realizar la promesa de Estados Unidos al confiar en Dios, unificar nuestra visión y construir nuestro futuro. Me postulo para presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tal te vas a hacer? Oye, acá hay varias cosas en este caso. Yo me puse a leer en redes sociales, bueno, los fanáticos lo empezaron a apoyar de inmediato. Hay otras personas que sí se burlaban mucho, que decían, oye, ¿cómo un rapero? ¿Qué se cree? Se burlaban mucho básicamente por su carrera.
a mí me parece que cualquiera, después de Donald Trump, puede llegar a la Casa Blanca, puede llegar a dirigir efectivamente. Nadie se lo esperaba. Unidos. Pero sí hay dos puntos que quiero recordarles de la historia de este rapero. Me parece que es muy importante entender un poco la ideología y las declaraciones que en algún momento han dado. Solo un canapé. ¿De qué estamos hablando? Mira, en mayo del 2018 se mandó unas declaraciones más polémicas, yo creo, y que trajo bastantes coletazos. Él dijo textual: uno escucha decir que la esclavitud duró 400 años. 400 años parece una elección. Y efectivamente dio una entrevista donde él decía que la esclavitud era por elección, como si las personas esclavas en algún minuto de su vida hubiesen tenido un espacio a elegir eso. Y el segundo punto, solo para que entendamos a la persona que podría llegar a la Casa Blanca, un hombre que del machismo ha hecho un marketing verdadero. Fue en octubre del 2019 cuando textual le dijo a su señora: eres mi mujer y me afecta cuando sales demasiado sexy en las fotos, afecta mi alma y espíritu como hombre casado. Un hombre tremendamente machista que podría estar en la Casa Blanca. ¿Quieren ver cuando anunció esto, Salfate? Por favor. ¿Quieres ver, Monty, cuando anunció el año 2015 por primera vez que se iba a lanzar? Veámoslo. Lo vemos todo. Después de una pequeña pausa. Chuta, ya, veamos. Ya, ok. Bueno. Y sí, como probablemente podrían haber adivinado en este momento, he decidido postularme para la presidencia en el 2020. Parece esta idea de que Kanye West se quiera postular a la presidencia de Estados Unidos y hacerle la competencia a su ahora, al parecer, ex amigo Donald Trump? ¿Será estratégico? Pareciera que sí o no, porque justo está lanzando un disco. Nunca perdió un vínculo. A ver, si él sabe y más o menos entiende lo que significa ser presidente de Estados Unidos, la verdad es que no gana nada y tiene mucho que perder. A menos que en realidad todo esto sea una estrategia. Pero ojo, a mí, yo sé cuando pienso que esto puede ser una estrategia para ayudar a su amigo Donald Trump, es cuando muchos políticos dicen que la idea es, para él, quitarle los votos del afroamericano Joe Biden. Entonces, si finalmente divide parte de los votos entre Kanye West y Joe Biden, por ejemplo, y queda solito, aunque es menos que nunca, Donald Trump igual sigue siendo mayoría. O sea, hay que entender de que ellos dos tienen un vínculo familiar, que en Kardashian, digamos, que va a la Casa Blanca, y la verdad es que no le conviene a Kanye West. Es un cacho, es un fierro caliente. No tiene nada de importante ni ventajoso para él. Tiene mucho sentido eso que tú decís, Salfate, sobre todo si empezamos a revisar de declaraciones. Kanye dijo textual: quieren ponernos chips dentro de nosotros, quieren hacer todo tipo de cosas para que no podamos cruzar las puertas del cielo. Él es muy cristiano ahora, pero son declaraciones que, Monty, me da la sensación van bien en la línea de Donald Trump también. Van bien en la línea de antivacuna, de, oye, estos chips, como que están buscando los mismos enemigos. Entonces, uno podría decir, puede ser un plan maestro para que Donald Trump no pierda la reelección. Puede ser. Yo estoy, fíjate, con esa teoría, con la de Salfate y tuya, Michael. Yo creo que esto es una jugada estratégica, además que él acaba de sacar un disco, también acaba de firmar un contrato millonario con una marca de ropa muy reconocida. Un poco de Entonces también yo creo que hay una cuestión ahí bien mediática para acaparar la atención, una cortina de humo quizás, no lo sé, pero sí con respecto a la posibilidad real quizás de que él sea presidente, bueno, tendremos que ver su plan de gobierno, tendremos que ver sus ideas. Yo creo que juzgarlo o prejuzgarlo porque es un cantante, porque su esposa es una modelo, yo creo que eso da lo mismo. O sea, al final lo que importa es cómo sea la persona. Pero mira, ahora, dentro de los planes o de los ideales muy breves, es antiaborto. Él quiere volver a llevar a la familia, lo dijo, a la familia estadounidense con el cristianismo. Quiere que se reconecten con Dios. Está de alguna forma muy metido en su tema cristiano y por ahí son las ideas que ha lanzado, porque todavía no se inscribe, a pesar de que dijo Salfate que iba a tener tiempo porque esto de la pandemia estaba extendiendo los plazos para hacer la inscripción, que en algunos estados de Estados Unidos ya está cerrado. Sí, pues Dios le dijo que no se postulara el 2024, sino que ahora. La única
La única duda que tengo de todo esto es que Elon Musk, pues imagínate el nivel de información verídica que él tiene, se sacó una foto con Kanye West y le dijo, tienes todo mi apoyo. Por las redes. Entonces ahí yo quedé como, digo, chuta, entonces puede ser que sea cierto y ahora sí que no entiendo nada. Y solo para cerrar. Diga. Solo para cerrar. ¿Tiene pensado basar la gestión de Estados Unidos en la estructura de Wakanda? Que ese es otro dato que también queríamos entregar. ¡Notable! ¡Aguante Wakanda! Bueno, sí, un gran programa. Agradecemos también a Gino Lorenzini que estuvo con nosotros. Gracias a ti también, Michael, Juan Andrés Alfate. Mucha discusión, información. Usted saque sus propias conclusiones también. Nos vemos mañana en un nuevo capítulo de Así Somos. Chao, chao. Chao, chao.